Si tu hijo no pronuncia bien algunas letras, toma nota de estos juegos. Nos ha llegado una pregunta de una mamá contándonos que su hijo no sabe pronunciar la R. Contanos que la R es uno de los fonemas más difíciles de adquirir, ya que supone una mezcla entre fuerza y coordinación fonorrespiratoria. La R flojita, de la palabra por ejemplo corazón, es aproximadamente a los 4 años cuando se empieza a decir. Y la R fuerte y las trabadas, por ejemplo tractor, alrededor de los 5 o 6 años. Recordad que estas son edades aproximadas, ya que cada niño tiene su ritmo. Es importante observar si tiene alguna dificultad, alguna alteración física que le dificulta la pronunciación de la letra R. Por ejemplo, un frenillo lingual que dificulta la elevación de la lengua, del ápice de la lengua, porque la lengua tiene que ir a las arruguitas. Y desde casa, ¿qué podemos hacer? Pues lo más importante es la imitación. Es decir, nos podemos mirar en un espejo junto con nuestros peques, enseñarles que la lengua sube, que la lengua baja, que tenemos un paladar, que hay unas arruguitas y colocar la lengua de la manera de la R, ¿vale? Justo la lengua en las arruguitas. Y jugar, por ejemplo, con una montaña rusa en el que colocamos la lengua y simplemente soltamos aire. Por ejemplo, al soltar el aire, poco a poco la lengua va a empezar el movimiento de vibración. Otro de los ejercicios que podemos hacer es el típico juego de la oca, pero en el que todos los dibujos llevan la letra R. Esto por internet hay muchos juegos parecidos, en el que tiramos del lado y vamos contando y diciendo el dibujo que aparece. Recordad que si la R no ha aparecido o tiene mayor dificultad, a partir de los 6 años es importante ir a un logopeda para que se le valore. Nos ha llegado una consulta de un papá contándonos que su peque no sabe pronunciar correctamente la letra S. Comentaros que junto con la R es una de las letras más difíciles que afectan a la población infantil y de las últimas que se adquieren. Alrededor de los 4 y los 5 ya debe pronunciarse. Su emisión es bastante difícil por la colocación y el movimiento lingual. Normalmente hay varios tipos, pero se puede sustituir entre otros, como el fonema Z, se puede sustituir por la Z o por la T, entre otros. ¿Qué se puede hacer desde casa? Muy importante, en un espejo mostrar cómo la colocación de la letra S, cómo se puede hacer, dónde se coloca y decirles, por ejemplo, que la S es una letra que no le gusta salir de la casa. Es decir, que los dientes hacen como la casa que está cerrada y no sale, para así diferenciarlo de la que sí sale o de la T, por ejemplo. Es importante hacer una buena discriminación auditiva para que ellos sepan cuando estamos diciendo el fonema S o cualquier otro. Por ejemplo, vamos a decir palabras. Cuando digamos la letra S, damos un salto. Cuando decimos otras, nos quedamos parados. Así vamos a empezar a discriminar auditivamente cuando se pronuncia o cuando no. Otro de los juegos que podemos hacer es, por ejemplo, con una pelota. Ir tirando la pelota e ir diciendo palabras inventadas que contengan la letra S. Nos ha llegado la consulta de una familia diciendo que su hija no sabe pronunciar el fonema K. La edad aproximada de la adquisición de este fonema es entre los 3 y los 4 años. El motivo de su dificultad es que el punto de articulación no es visible y hace más difícil su imitación. Generalmente es sustituido por otros fonemas, por ejemplo por la T, coche por toche. ¿Y qué podemos hacer desde casa? Pues mira, a nivel táctil hay que colocar su mano aquí debajo para que note el movimiento de la lengua. De forma visual, enseñar dónde se coloca la lengua. Tapa la garganta y parece un tobogán. K, K. En algunos momentos incluso colocarles algún tipo de cereal justo debajo de los dientes para que lo sujete con la lengua y así pueda hacer el movimiento. K, K. Se puede empezar practicando la G, ga, 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 y cada vez hacerlo con un poquito más de fuerza. Ga, K. ¿Vale? Para que vea
esa transición. Se puede jugar con los bolos, por ejemplo, y cuando tiramos la pelota, según el número de bolos que hayamos tirado, repetimos algunas palabras que contengan este fonema.